Sí, doctora. Ok, bien. Entonces, como ustedes ven, la sangre cumple un rol fundamental, tiene funciones fisiológicas y componentes que principalmente, como lo vamos a ver luego, no solamente es llevar el oxígeno a la célula o poder llevar el CO2 de la célula al ambiente, sino cumple múltiples funciones que en este momento vamos a relacionar. Dentro de los componentes de la sangre, nosotros vamos a tener un elemento líquido y un elemento celular, ¿no? Elemento líquido y elemento celular. Dentro del elemento celular va a estar los eritrocitos, llamados también hematíes, ¿no? Los eritrocitos, llamados también hematíes. Están los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, que luego voy a hablar de ellos. Y también las plaquetas. Esos son los elementos celulares, ¿ok? Eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Y luego viene el elemento líquido conformado por el plasma. Cada uno de estos componentes que están dentro de la circulación y que conforman lo que es la sangre, cumple determinada función. Y dentro de estos elementos celulares, ¿no? Vamos a tener a los glóbulos rojos, que aproximadamente tanto en el hombre como en la mujer tienen un promedio que pueden ir de 4.5 a 6 millones, ¿no?, de eritrocitos por litro, y a su vez estos glóbulos rojos vamos a tener que hablar de ello cuando hablemos dentro de su componente principal, que se encuentra la hemoglobina. Pero este glóbulo rojo tiene también determinadas morfologías, su forma, su función, la viscosidad y por ende también vamos a dar dentro de ello los valores normales que debemos tener tanto en glóbulos rojos, como vuelvo a repetir, que puede ir de 4.5, aquí yo le he puesto este de Guyton, ¿ok? Estos valores que acabo de colocar, 4.8 y 5.4 microlitros por litro, es de Guyton, ¿ya? Pero dentro del protocolo en el Perú, hay muchas cosas que yo le voy a hablar de experiencia y protocolo nuestro, por favor, porque estos libros, Guyton, Gannon, 3DR, ¿no?, Constanzo, todos esos libros de fisiología, recuerden que son hechos en países europeos o estadounidenses y no tienen la morfología como nosotros. Los peruanos en gran parte somos talla baja, ¿sí? Tenemos otro tipo desde el punto de vista de ambiente, cultura, geografía, alimentación, que varía con nuestra fisiología. Entonces, sí les pongo los valores que está en Guyton porque ustedes tienen que saber, pero también les digo lo principal que ustedes van a ver cuando se reciban de médico y van a llegar, o cuando hagan su internado o su serum, lo que ustedes deben saber, ¿ok? Entonces, y dentro de ello vamos a hablar de hematocrito y vamos a hablar de hemoglobina. Luego tenemos los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos son células que están conformados por dos sistemas de granulocitos y agranulocitos, y dentro de ello tenemos un valor promedio de 7.000 leucocitos, ¿no? Cuando el rango va de 5 a 10.000. Estos leucocitos están conformados dentro de ello por los agranulocitos, que es el monocito y el linfocito, y los granulocitos, que es el neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Cada uno de estos glóbulos blancos cumplen una determinada función. Y alumnos, es importante el conocimiento de la función, por eso fisiología es función. ¿Por qué? Porque en esta pandemia, aquellos que nos hemos salvado sin la vacuna, estoy hablando primera y segunda ola, que no había vacuna en el Perú, ¿quién nos ha salvado de este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19? ¿No? ¿Quién nos ha salvado? A ver, ¿quién me dice? Nuestro sistema inmune, ¿no, doctora? Efectivamente, Doctora, nuestro sistema inmuno, disculpe que le sí, interrumpa. Mencionó que iba a grabar la clase. y no está grabado. No,
Ah, ya me acordé. En el Zoom no me permite grabar. La César también me dijo lo mismo, por eso la vez pasada solo le pude pasar mi PPT. Pero como lo he colgado, como esto va de todas maneras en la nube, voy a hacer que el día lunes mi informático lo pueda bajar y a ver si les mando. ¿Ya? Lo que pasa, vuelvo a repetir, alumnos, yo le estoy dictando de un Zoom que creo cuando yo debo dictar un Zoom dentro de la universidad. Pero las dos primeras clases fue muy bien, me dieron el Zoom en la universidad. Pero las otras ya no sé qué ha pasado. Y ya estamos terminando y no sé con quién hablar. Como estoy en Lima, ok, no se preocupen. Si no, les paso el PPT, no hay problema. ¿Ok? Entonces, este SARS-CoV-2 que nos ha defendido es principalmente los linfocitos que son los que atacan los virus. Y son los linfocitos quienes nos han salvado la vida destruyendo al virus SARS-CoV-2. ¿Okay? Cada uno de estos componentes también tiene determinado valor que lo vamos a ver más adelante. Y luego, las plaquetas que hoy están revolucionando muchos trabajos de investigación. Las plaquetas son llamados también trombocitos, ¿no? Son fragmentos citoplasmáticos irregulares que tienen ciertos fibras que van a permitir, o fibrillas que van a permitir estas células, las plaquetas, permitir que también actúe dentro de un mecanismo importante que es la hemostasia. ¿Y qué es la hemostasia? Es el mecanismo de parada la sangre, ¿sí? El mecanismo por el cual evita que siga sangrando ese vaso. Y dentro de sus valores normales, alumnos, tal cual como dice Guyton y tal cual es nuestro protocolo, es de 150.000 a 400.000 microlitros por litro, ¿ok? Estos 150.000 o 400.000 es muy importante que ustedes lo recuerden, porque si nosotros tenemos plaquetas por debajo de 150.000, ya vamos a saber que si su principal función es la hemostasia, sea parar el sangrado, ¿qué va a pasar si yo no tengo plaquetas? Voy a desangrarme, me voy a ir en hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, soy anestesióloga cardiovascular, yo no puedo entrar a sala de operaciones si un paciente tiene por debajo de 150.000 plaquetas. Y yo tengo que saber, pero ustedes me dirán, doctor, y si le llega por emergencia y tiene 80.000 y no va a entrar a sala una obstrucción intestinal, una peritonitis, no, sí lo entro, alumnos, pero al menos ya sé que no va a coagular, que no va a parar el sangrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que transfundirle plaquetas en ese momento, transfundirle plasma también, porque ahí están los factores de coagulación, para permitir que salvarle la vida a este paciente, ¿sí? Pero si tengo una cirugía programada y yo veo que este paciente tiene por debajo de 100.000 plaquetas, trato de transfundir antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque si no, ya saben, esa es la primera función, pero van a ver ustedes la plaqueta cumple unas funciones bellísimas. Actualmente inclusive se habla mucho de estas plaquetas que tienen que ver con las reparaciones celulares, con las reparaciones de tejidos, ¿ok? Entonces, todo este proceso se da a base de, dentro del proceso fisiológico llamado hematopoiesis. Y ahora bien, aquí están los componentes de la sangre, ¿no? Como les decía, un elemento líquido conformado por el plasma y un elemento celular o elemento formes conformado por células, ¿sí? Sabemos que el plasma, un 91% está conformado por agua, un 7% de proteínas y un 2% de otros solutos. Miren, acuérdense, alumnos, ya lo saben porque se han dado sus exámenes, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de agua? Y siempre va a haber agua de nuestro cuerpo cuando hablamos. ¿Y por qué quiero que lo recuerden? Porque cuando hablen de renal, van a hablar de edema también. Entonces, el agua se encuentra en el plasma, 91%, y va a variar según la edad y según el peso, ¿ok? Pero acuérdense que el plasma, su mayor componente es el agua. Las proteínas, ¿qué proteínas? Albúmina, globulina, fibrinógeno, protrombina. Y dentro de ello aquí están su porcentaje, predominantemente la albúmina y la globulina, ¿sí?
Y dentro de otros solutos se encuentran los iones, los nutrientes, las hormonas, las vitaminas, los minerales, los productos de desecho, todos los neurotransmisores, todo lo que vamos a hablar o hemos hablado en fisiología, donde se encuentra en el plasma. ¿Ok? Mientras que los elementos formes, conformados por las plaquetas, los leucocitos, como ya les dije, los granulocitos y agranulocitos, los granulocitos como el neutrófilo, como el eosinófilo y como el basófilo, y los agranulocitos como los linfocitos y los monocitos. Estos valores son en porcentaje, pero también hay valores en mililitros. Los médicos o los laboratorios, la lectura mayor que utilizamos dentro de la carrera médica es en porcentaje, ¿ya? Y estos son los porcentajes que debemos tener dentro de una composición normal de nuestra sangre total, ¿ok? Y los eritrocitos, que ya hemos dicho que va de 5 a 6 millones de eritrocitos, llamados también hematín. Alumnos, cuando me quieran hacer preguntas o aportar o decirme algo, sí, no hay problema, levanten la mano o me preguntan. ¿Ah? Y entonces, ¿qué funciones tiene la sangre? Y a veces es memoria, ¿sí? A veces estudian para el examen, pero ustedes no deben estudiar para el examen, ustedes deben estudiar para la vida y para lo que van a tratar, siempre. Entonces, uno se pone a pensar y dice, la sangre realmente cumple múltiples funciones. Toda la vida, hasta en el colegio, nos han enseñado que la principal función de la sangre es el transporte de los gases y del oxígeno, ¿no? Dentro de estos gases respiratorios, el oxígeno y la salida del CO2 de nuestros tejidos hacia el ambiente. ¿Qué más transporta? Nutrientes, enzimas metabólicas, hormonas, vitaminas, minerales, etc. ¿Qué otra función cumple la sangre? De regulación. ¿Y por qué decimos de regulación? Alumnos, por favor, si me llama la ministra o el viceministro, sí me van a permitir, yo tengo que contestar el teléfono. Evito contestar en teoría, pero ya les voy diciendo, ¿ya? Bien, la sangre va a permitir regular nuestra temperatura, porque ahorita, bueno, no sé, pero aquí en Lima estamos en 19 grados centígrados, pero si yo me tomo la temperatura estoy en 36,2, 36,3. ¿Quién me regula esa temperatura? ¿Quién me brinda la posibilidad, aparte del centro termorregulador que se encuentra en el cerebro o en no? Nuestra sangre, ¿ok? Y también, gracias a la sangre, va a haber la regulación hormonal. Ya no sé si lo han visto, pero, y si no lo veremos en endocrino, todo el proceso de las hormonas que se liberan a nivel del hipotálamo, ¿por dónde llegan? Por circulación portal, por la sangre. ¿A dónde? A la hipófisis, tanto a la adenohipófisis como la neurohipófisis, y ahí va a llegar a células específicas donde se va a liberar la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, la hormona adrenocorticotropa, la prolactina, o a nivel de la neurohipófisis se va a liberar la vasopresina, llamada hormona tirética, o la oxitocina, ¿no? Entonces, esta sangre es regulador, pero sobre todo también, ¿qué nos regula? Algo importante tiene que ver con el pH. Regula el equilibrio ácido-base también, ¿no? A través de la sangre, porque es el que está transportando el oxígeno, el CO2, y luego esta sangre llega al riñón, y en el riñón se filtra para poder dar balance normal de un proceso a través de resultados de pH, que sea un valor de 7,4, cuyo vamos a tener sustancias que son ácidas y bases, pero vamos a tener una compensación principal a nivel renal, que es el bicarbonato, y es por eso que esto se regula a través de la sangre. ¿Qué otra función importante tenemos? La de protección, que viene a ser la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? El mecanismo por el cual deja de sangrar, o sea, coagula, ¿sí? Y va a haber dos formas de coagulación: coagulación de un trombo blanco y luego de un trombo rojo, a través de las plaquetas y a través de los factores de coagulación. ¿Qué otra protección tenemos? Tenemos la de inmunidad, como dijo su compañero, efectivamente de defensa a través de los glóbulos blancos, nos van a defender de las bacterias, de los parásitos, de los hongos, de los virus,
de cualquier cuerpo extraño. Nuestra primera defensa que se encuentra en la sangre son nuestros leucocitos, nuestros glóbulos blancos. Homeostasis, ¿qué es homeostasis? Regulación del equilibrio hídrico, electrolítico y osmolar. ¿Ok? Hídrico, agua. Electrolítico, la sangre tiene sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, etcétera, etcétera. Y osmolar porque a través de las proteínas que se encuentran en el plasma y que es componente de la sangre, nos va a permitir regular nuestra osmolaridad sanguínea. ¿De cuánto es nuestra osmolaridad, alumnos, en la sangre? Importante, de 280 a 300 miliosmoles por litro. De 280 a 300 miliosmoles por litro. ¿Ok? Bien. Y dentro de estas funciones de la sangre, cuando hablamos de transporte, sí, pues lleva el oxígeno desde los pulmones, llega a los alveolos, al capilar alveolar, de ahí va a la célula a través del proceso de ventilación, de difusión, de perfusión, por lo tanto el oxígeno ingresa a la célula. Y a su vez está saliendo el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones y de los pulmones al medio ambiente. ¿Qué otra cosa transporta? Sustancias nutritivas, como es desde el intestino, como es la vitamina B12, todas las vitaminas, la vitamina C, todo se absorben, gran parte, el 98% de todas las vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, se reabsorbe en el duodeno. Pero, ¿quién llega ahí? ¿Por medio de quién? De la sangre. ¿Ok? Por eso transporta eso. También la sangre va a llevar los productos nitrogenados, ¿sí? Los productos nitrogenados, como es el ácido úrico. Un minutito, por favor. Ok. Y luego, a través de la sangre, vamos a eliminar los productos nitrogenados, como es la urea, la creatinina, el ácido úrico, que son sustancias tóxicas, ¿no? Que si se quedan en nuestra sangre, por ende en el tejido, va a producirse un daño tóxico y finalmente el paciente se enferma y finalmente fallece. Por eso que también equivale a que su principal función es transportar estos productos nitrogenados a través de la filtración renal y lo excretamos en la orina, ¿sí? Y hemos hablado que también transporta las hormonas, ya les dije, ¿no? Un ejemplo es la circulación portal. Otro ejemplo, efectivamente, la hormona liberadora de la tiroides se libera en el hipotálamo, llega a través de circulación portal a adenohipófisis, que se libera ahí la hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea, ¿a dónde va a llegar? A través de la sangre, a la tiroides, y en la tiroides que va a liberar T3, T4, cuya principal función es el metabolismo basal, ¿no? Entonces miren ustedes cómo todo confluye en este proceso de las funciones de la sangre. Bien, y ahí viene a veces fisiología, pues, ¿no? A veces no comulgo mucho yo con esto, pero es bueno a veces cuando utilizamos, sí, yo no utilizo muchas fórmulas, no utilizo fórmulas casi, pero en fisiología de la sangre sí debemos hablar de volumen corpuscular medio y de hemoglobina corpuscular media y concentración de la hemoglobina corpuscular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de patologías sanguíneas y dentro de ellas está la anemia. Es verdad, en el Perú va a predominar siempre la anemia ferropénica porque somos carenciales. Si yo les hubiera dictado la clase hace 10 años atrás, yo les hubiera dicho, sí, lo que más tenemos, porque había tanta pobreza como ahora también se está aumentando un poco, pero no había para comer, entonces lo que más teníamos era anemia ferropénica. Ahora, aparte de seguir teniendo la anemia ferropénica, estamos teniendo la anemia falciforme por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Entonces también, y es por eso la importancia de conocer estos volúmenes corpusculares,
¿no? Que van a permitir, por ejemplo, el volumen corpuscular. ¿Qué es el volumen? ¿Qué vamos a ver con el volumen corpuscular medio, no? Es la relación porcentual que hay entre el hematocrito y la cantidad de hematíes. Y este volumen corpuscular, lo único que quiero, ya los valores no les voy a dar, porque yo lo que más me interesa, ¿por qué tenemos que saber cuánto es el volumen corpuscular medio? Porque tenemos que saber si este volumen es microcítico, pequeño o macrocítico, ¿no? O sea, si está grande o está pequeño. Macrocítico, por ejemplo, se ve mucho en la anemia macrocítica, como está ahí, ya sea por deficiencia de vitamina B12, B9, B1, ¿no? O en insuficiencias hepáticas, y las microcitosis, sobre todo en la anemia ferropénica, ¿ok? Por eso les decía que era importante saber el volumen corpuscular medio, que su valor normal va de 82 a 98 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina que contiene un eritrocito. Y esta cantidad de hemoglobina que contiene este eritrocito, ¿no? Es la relación también porcentual que hay entre hemoglobina y hematíes, ¿no? Roque, si puedes apagar tu micro. Entonces esta hemoglobina prácticamente vamos a ver cuando es con hemoglobina y hematíes para ver sobre todo la pigmentación de la globina. Si vemos un glóbulo rojo pálido, lo más probable es que es indicativo de anemia, y si vemos un glóbulo rojo edematizado y encima pigmentado, más del color que se debe a la globina, hay que hablar pues de anemias falciformes o talasemia, otros tipos de patología. ¿Cuánto es el valor normal? De 26 a 36, ¿no? Picogramos por célula, ¿ok? Y luego sigue la concentración de hemoglobina corpuscular medio, que viene a ser la concentración o la relación porcentual entre la hemoglobina y el hematocrito por 100, cuyos valores van de 32 a 36, y esto es para ver sobre todo aquella para complementar, ¿qué les puedo decir? La clasificación o el tipo de anemia que está teniendo también el paciente, ¿ya? Es necesario ahora sí aprendernos, porque está habiendo muchos tipos de anemia, muchos tipos de lesiones a nivel de la sangre, ¿no? Y entonces habíamos dicho que el volumen corpuscular medio va entre 82 y 98 femtolitros, ¿no? Y viene a ser la relación porcentual que hay entre el hematocrito y el hematíes. Y, por ejemplo, aquí, ¿por qué lo he vuelto a decir? Y aquí es lo mismo que estaba en la anterior lámina, pero lo he agrandado en este PPT para acordarme de algo importante, alumnos, ¿ya? Por eso lo he hecho. La deficiencia de vitamina B2 está trayendo mucho problema ahorita en el país. Hay gente que es anoréxica, que es bulímica, o los famosos vegetarianos, ¿no? Que no comen proteína, y o sea, estoy hablando mal, que no comen carne, ¿sí? Que no comen carne. Y entonces, a veces un poquito de pescado blanco, pero más se dedican a comer los vegetarianos. Si no dan suplemento de vitamina C o suplemento proteico, muchos de estos pacientes están llegando a la consulta como si fuera un paciente. Miren cómo les llega. El paciente no va de inmediato, va a la consulta del médico internista o del médico general, porque le dice, después de, doctor, hace 2 meses he comenzado a bajar de peso, se me cae el pelo, se me rompe la uña, ahora me preocupa porque he bajado demasiado de peso, estoy pálida, me canso rápidamente, a veces cuando quiero subir las escaleras me falta el aire. Y si ustedes lo ven físicamente, que tal vez me olvidé pegarles ahí una foto, si ustedes lo ven físicamente ese paciente, la verdad que cualquier médico que ve a ese paciente parece que tuviera cáncer, una enfermedad terminal o cualquier enfermedad terminal, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿No? Apenas le sacamos el hemograma, porque en el hemograma no sacamos vitamina B12, no, eso después le mandamos. En el hemograma ya ve anemia, 6, 7 gramos de hemoglobina. Ah, y entonces ahí uno dice, está anémico, está perdiendo sangre. Señor, ¿usted sangra en las heces o en la orina? No, doctora, no. Debe, no en heces,
se va a hacer el examen de heces y hay sangrado de heces, no hay sangrado. Cuando hay sangrado, decimos es úlcera, es un tumor gástrico en el duodeno, y seguimos pensando en una úlcera y por eso está anémica o tiene un tumor. Pero si me dicen que el examen de las heces, que se llama tébeno, está negativo, quiere decir entonces que hay algo más de fondo. Pero como los gastroenterólogos ven que está subiendo la estadística de esta enfermedad megaloblástica de deficiencia de vitamina B12, ya dicen de frente, ¿no? Le voy a hacer la endoscopía, me va a salir negativo, pero seguro que es deficiencia B12, y ahí recién solicitan todo el estudio de vitamina B12, B1, B9, B6, y sí, pues es deficiencia de vitamina. ¿Qué le tenemos que dar? B12, de por vida. Y en menos de 2 semanas ese pacientito que estaba caquético, adelgazado, que el pelo se le caía, pálido, comienza a ganar, por supuesto que también tenemos que darle hierro porque está anémico, comienza a ganar peso, su vida cambia, se transforma, y qué bueno que no es cáncer porque tiene solución, ¿no es cierto? Entonces por eso lo he puesto, y ahí tenemos que ver el volumen corpocular medio, ¿sí? El tamaño del eritrocito, si es microcítico, normalmente es normalmente cuando el glóbulo rojo es de tamaño normal, vamos a ver que este glóbulo rojo, por ejemplo, tiene un diámetro de 7.5 micras, ¿no? Y un volumen de 87 micras cúbicas, ¿sí? Pero si este diámetro se disminuye y encima es pálido, ni dudarlo, es microcítico, ¿no? Es anemia ferropénica carencial. Pero si vemos que es agrandado, como una luna llena encima, y encima está bien pigmentado, lo más probable es que se trate de deficiencia de vitamina B12, B6, B1, ¿ok? Bien, entonces, por eso les he puesto, ¿ok? Y lo otro importante, ya que estamos hablando de glóbulo rojo, he puesto aquí, por ejemplo, dentro de sus componentes principales del glóbulo rojo se encuentra la hemoglobina. ¿Y cómo está conformado la hemoglobina? Alumnos, ¿cómo está conformado la hemoglobina? ¿Quién me dice, por favor? Acaban de dar examen, ¿ah? Dos ¿Nadie? cadenas alfa y dos cadenas beta, doctor. Sí, pero esas 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas, ¿dónde se encuentran? ¿Dentro de qué? Acuérdense que toda hemoglobina, hemo, sangre, globina, pigmento, ¿sí? Entonces, hemo, ¿qué son? Ese grupo hemo, ahí está conformado las cadenas alfa y beta, ¿sí? Y el hierro. Y la globina viene a ser el pigmento, es el que pigmenta, la proteína, la glucoproteína, es la que va a pigmentar, que también está comportada por sustratos gamma, beta, alfa, epsilon, ¿no? Que no voy a entrar de lleno en eso, solo quiero que recuerden la composición de la hemoglobina. Hemo por un grupo hemo, globina por un grupo globina. ¿Ya ves? ¿No? Fácil recordar, nada más, no es memoria, ¿no? Y la importancia que tiene estas cadenas alfa y beta es que me va a dar la sostenibilidad para poder transportar el oxígeno, el CO2 o transportar cualquier sustancia, porque si yo no tengo estas cadenas alfa o beta, este grupo hemo no va a cumplir su rol fundamental de transporte. ¿Ok? Y entonces aquí hablamos de valores normales de hemoglobina. Y dentro de los valores normales de hemoglobina, en el hombre, según Guyton, es de 13.5 hasta 15 gramos por decilitro, y en la mujer de 13 a 14 gramos por decilitro, ¿sí? De hemoglobina. En nuestro país, alumnos, si a ustedes les llega, ahorita, por ejemplo, se van al Hospital Belén, allá en Chiclayo, y van a la emergencia, y ustedes solamente hacen un muestreo a 5 pacientes, sé que están mal, pero de otras patologías no todo es sangre. Le hacen o entre ustedes, ahorita, ¿cuántos son? A ver, 40, ¿no? Creo, más de 40. Si ahorita cada uno de ustedes le sacara sangre, entre hombres y mujeres, ¿cuál es el rango en el Perú? En el Perú nuestro rango en la mujer va de 12 hasta 14 gramos por decilitro. Y en el hombre sí va de 13 a 15 gramos. Pero si yo digo, no, Guyton dice que la mujer va de 13.5 a 14 gramos, entonces si yo encuentro en el Hospital Belén o entre ustedes una paciente que tiene
12 gramos, o como yo, que tengo 11.6 gramos, toda mi vida lo he tenido esa cantidad y estoy normal, ¿no? O sea, no estoy con tendencia al sueño, cansada, ¿no? Es mi hemoglobina, mi rango. Por eso decía que nuestro protocolo es otro, pero teóricamente sería anémica yo. Con ese valor soy anémica, pero no estoy anémica, pues, porque toda mi vida he tenido ese rango, ¿sí? Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué? Yo decía, antes tenía 11, ahora si quieres subido a 11.6, llega un momento que he llegado a 12 alumnos. Sin embargo, si yo les hago ahorita a ustedes, porque lo he hecho, hacemos muestreo nosotros en el laboratorio, casi todos ustedes ya están comiendo más sano. En nuestra época, pues, ¿no? Y también nosotros a nuestros hijos, ¿no? Y le poníamos en la loncherita que, pues, ¿no? Su pulpín, su frugo, su galleta de soda o su crip, ¿no? Y una frutita. Y eso no alimenta nada, nada. Entonces, el país, el Perú, tiene anemia ferropénica por dos causales. Por desnutrición, porque hay gente que no tiene ni para comer, o sea, por desnutrición, porque no tiene cómo llevarse un plato de comida a la boca, y otros por malnutrición. A ustedes jovencitos que están entre 18 y 19 años, ¿qué les gusta comer? La hamburguesa, el chorizo, ¿no? El hot dog, ¿sí? Bueno, no sé, pero aquí se come mucho eso en Lima, ¿no? En vez de almorzar algo sostenible, no. Y gaseosita, chicha morada, pero de caja, ¿sí? De cajita. No, alumnos. Eso es malnutrición. No estamos llevándonos una buena alimentación. Por eso me alegra, de verdad, justo hoy día he estado, pues, como le decía a César, en una conferencia. Me alegra, a veces uno recuerda, ¿no? Me alegra haber sido, cuando ustedes ven ese sellito negro, en todo lo dice alto sodio, alto azúcar, alto en grasas saturadas, bueno, alumno, esa es mi ley, lo hice cuando era ministra. Se me vino todo encima, el comercio, todos los grandes poderes, ¿no? Estructurales mercantilistas, pero ¿qué? ¿No les importa hacer daño? Ahora es otra cosa, ustedes están conscientes que si van a comer chisito, van a comer, ustedes están leyendo ahí, alto en grasa saturada y alto, ya ustedes son conscientes, pero a mí me daba gusto ir y los chiquitos le decían, no mamá, está alto en azúcar, ¿no? Ahora ya sabemos lo que de qué nos estamos alimentando, ¿no? Entonces, siempre comida sana, siempre orgánica, sana. Y antes que me olvide, por favor, porque siempre mezclo un poquito de salud pública, nuestra agua también no es buena. Mucho se ha satanizado a la minería, es verdad, las minerías, hay minerías en regiones que cometen mucha injusticia. Pero alumnos, yo he sido consciente de ir a una región donde no hay mina, sin embargo en el caño de esa casa sale agua alto en plomo, alto en magnesio, si no hay mina, porque nuestro subsuelo es muy rico en minerales, muy rico, y ahí vienen las consecuencias, las enfermedades neuronales, y sin embargo no hay mina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el agua? Filtros. Yo sé que muchos podemos tener la capacidad, pero nuestra población no lo tiene. Entonces, ¿de quién es el deber? Del Estado. No estoy diciendo gobierno, no mezclen, ¿eh? Del Estado. El Estado somos todos, ¿sí? Pero sobre todo quienes rigen nuestra política de gestión, de poner filtros a esas aguas. En esa región, por ejemplo, se puso grandes filtros, porque no había minas, y sin embargo los niños tenían alto plomo en sangre. Ok. Y bueno, vamos a tener el glóbulo rojo, vamos a tener las plaquetas y vamos a tener los glóbulos blancos gracias a este proceso de eritropoiesis, ¿no? ¿Qué es la eritropoiesis? Es el mecanismo fisiológico de procesamiento, del desarrollo, crecimiento celular del hematí, ¿sí? Y aquí está, esto ya yo no lo voy a volver a repetir porque ya esto ya ustedes lo saben bien. Solo quiero decirles algo aprovechando la eritropoiesis, que efectivamente esta eritropoiesis, alumnos, no confundamos dos cosas importantes, ¿ya? Y por eso que también aprovecho. Esta eritropoiesis, ¿dónde se produce? En la médula ósea. Alumnos, no es la médula de la columna, por favor. La médula de la columna es la médula espinal.
espinal, lo que está dentro de la columna. No sé si me están viendo porque no he apagado mi cámara, pero yo no me veo porque me ven, ¿no? ¿Me ven o no me ven? Sí, doctora, sí Ya. se observa. Ok. Entonces, mire, no confundamos la médula ósea con la médula espinal, alumnos. La médula espinal es la que está atrás, ¿no? La columna, dentro de la columna. La médula ósea es la que está dentro, ¿no? Hay un tejido, ¿no? De órgano, de medular, que está dentro del esternón, que está dentro del isquion, que está dentro del fémur, ¿no? De los huesos largos. Eso es la médula ósea, ¿ok? ¿Y quién me estimula para yo producir glóbulos rojos? Mire, eritropoyetina. ¿Y esta eritropoyetina dónde se encuentra localizada? A ver, ¿quién me dice? Ok, todavía no han hecho renal, pero ya deberían haber sabido. La eritropoyetina se encuentra en el riñón. Es una hormona que lo libera la suprarrenal, el riñón. Y entonces, esta eritropoyetina va a estimular a mi médula ósea para yo producir grandes cantidades de hematíes o glóbulos rojos, ¿sí? Para estar en condiciones óptimas. Pero como ustedes ven aquí, miren, en los primeros años de vida, cuando el bebé está intraútero, ¿quién está produciendo esta producción? Bueno, va a dar la redundancia, ¿no? El saco vitelino y la placenta, ¿no? Cuando el niño ya comienza y está dentro de aproximadamente 2, 3 añitos, el hígado y el vaso también comienza a liberar este proceso, ayuda a este proceso de eritropoyesis. Pero cuando el niño ya tiene más de 4 a 5 años, es la médula ósea que produce la eritropoyesis, o sea, crecimiento y desarrollo de células, tanto de los glóbulos blancos, linfocitos, como los glóbulos rojos. ¿Ok? Ah, y aquí estaba, pues, ¿no? Las vértebras, el esternón, las costillas, ¿ve? Estos son los que producen, ahí dentro. ¿Y por qué? Porque en el Perú, después de la pandemia, alumnos, si el 2019 me llegaba 70 casitos de leucemia en niños en mi instituto, ¿saben cuánto me está llegando ahora post pandemia? 250, 300 casos nuevos. ¿Qué está pasando después de la pandemia? Un bonito trabajo de investigación. Si ustedes van a los hospitales, ahí miren, les estoy dando ya una idea. ¿Por qué está incrementando? Y en Lambayeque hay leucemias, se ha incrementado en niños, ¿no? Entonces, algo tiene que haber, algún factor, y yo digo, cuando digo algo, es porque no he hecho trabajo de investigación, pero ¿cómo me gustaría hacerlo? Porque yo sí digo algo, porque soy fisióloga y ustedes también de repente van a contribuir a eso. Alumnos, ¿quién nos defiende del SARS-CoV-2 antes de la vacuna? Nuestros linfocitos, ¿no es cierto? Los linfocitos TB, ¿sí? Con su CD4, CD6, CD6, 34, 25, 32, son varios números plaquetarios y linfocitarios que actúan destruyendo a este virus. Y yo siempre digo, en una guerra hay muertos y heridos, ¿sí? Sí, pues los linfocitos destruyeron, ¿no? A este SARS-CoV-2, pero ¿cuántos linfocitos quedaron dañados? ¿Cuántos linfocitos se dañaron o se alteraron su réplica celular? ¿Por qué no pensar eso, no? Sino que ahí también otro interrogante, ¿no? ¿Por qué tenemos leucemia? La leucemia es una enfermedad inmunológica que generamos anticuerpos contra nuestros propios glóbulos rojos, ¿ok? Que destruyen nuestros propios, por eso ese niño tenemos que trasplantarlo porque si no fallece. Entonces, miren ustedes, ¿no? O sea, pero no les puedo decir es porque se tiene que hacer un trabajo de investigación. Ahí, mire, cuánto, ya le voy dando 2 trabajos para que realicen. ¿No? Y ahí está la eritropoyetina va a promover la transformación de las células plásticas a la CFU, ¿no? Y finalmente esto va a permitir que cuando nosotros colocamos la producción de eritropoyetina, equivale más o menos a las 48, 36 horas comienza a hacer su función y mayor producción de glóbulos rojos a través del eritroblasto que va a convertirse en eritrocito, ¿no? Y finalmente
esto va a permitir llevar la oxigenación que corresponde a cada célula, porque si un paciente tiene hemoglobina por debajo de, o glóbulos rojos por debajo de 4 millones y la hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro, no va a haber una buena oxigenación tisular. Ese paciente va a requerir transfusión de sangre, porque no va a cumplir la función principal. ¿Y a qué conlleva muchas veces esto? Como está aquí en esta diapositiva que me encanta. Si yo no tengo oxígeno, ¿a qué me lleva? A hipoxia. ¿Y qué es hipoxia? Disminución del oxígeno en la célula. Hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre. Vuelvo a repetir. Hipoxia, disminución de oxígeno en la célula. Hipoxemia, hemia, sangre, disminución de oxígeno en la sangre. Ok. Y aquí hay este temita que ustedes se complican a veces, la famosa curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Para yo hablar de la curva de disociación de la hemoglobina, principalmente, ¿qué es esta curva? La relación que hay entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Es una curva que me permite cuánto oxígeno o cuánta hemoglobina está saturando el oxígeno. Eso es. ¿Cuánto la hemoglobina está captando oxígeno? ¿Ok? Esa es la curva de disociación de la hemoglobina, o sea, la relación porcentual entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Pero para yo hablar de esto, primero tengo que saber los valores normales del pH en sangre, los valores normales de la presión arterial de oxígeno en sangre, de la presión arterial de CO2 en sangre, ¿no? Y del bicarbonato y de la saturación de oxígeno. Si yo no tengo estos valores, yo no puedo hablar, porque después uno se memoriza, ¿no? La curva, si se desvía a la derecha, se da por esto, por esto, por esto, si desvía a la izquierda, se da por esto, uno enlaza más oxígeno, el otro no. Ahorita les voy a decir, sino que les estoy diciendo que no estudien por el examen o por la nota. Ustedes, sabe Dios si alguno de ustedes viene aquí a Lima, probablemente muchos, a hacer su residencia, y ya yo cuando esté más viejita, de aquí a 4 o 5 años, uno de ustedes me esté viendo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos formando? Memoristas. ¿Por qué les digo? Porque yo tengo alumnos, y ya pasaron hemato, ya pasaron cardio, ya pasaron neuro, y les comienzo a preguntar ahorita que ya vamos a acabar, no se acuerdan. O sea, fueron memoristas para aprobar el examen. Entonces, cuando yo quiero hablar de curva de disociación de la hemoglobina, hablo de saturación de oxígeno de hemoglobina. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver qué cantidad de oxígeno es captado por la hemoglobina. ¿Sí? Pero yo tengo que tener un valor normal. pH, ¿cuánto es? 7.4. La presión arterial de oxígeno va de 95 a 100 milímetros de mercurio. La presión arterial de CO2 no está ahí, les estoy dictando. La presión arterial de CO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? El valor de bicarbonato es de 24 miliequivalentes por litro, y eso sí les voy a preguntar, porque todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto es el valor de la saturación de oxígeno, alumnos? Del 96 al 98%. Muy bien, llamo, ¿no? O sea, de 95 a 100%, ¿ya? Pero su compañero ha dicho 98, 96, muy bien, ¿ok? Y le digo, ¿por qué? Qué bueno que me conteste, porque yo hago esta pregunta y no saben. Y si yo pregunto a mi hija que no es médico, va a saber, porque con esta pandemia todo el pueblo ha aprendido a ponerse su dedal y a medirse la saturación de oxígeno. Y ya sabe que por debajo del 92% está entrando a gravedad y tiene que ir a un hospital, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, normalmente hablamos de esta curva de disociación que debe ser y debe estar en el P50. ¿Por qué decimos en el P50? ¿Por qué? Porque en el P50 vamos a tener que es el límite necesario para que exista una buena perfusión, oxigenación tisular, ¿ok? Y esta disociación o esta curva de disociación de la hemoglobina quiere decir que si yo tengo 98% de saturación de oxígeno, ¿sí? Es que probablemente, si yo tengo 98% de saturación de oxígeno, voy así, y es que probablemente
yo también esté dentro, por encima de 96, 97 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. ¿Ok? O al revés, yo voy a hablar al revés. Si yo tengo 96, porque es lo que tengo, 96 a 97 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, mi saturación va a ser lo mismo, 97 a 96%. ¿Ok? Pero hay un rango que es el P50, que es donde la curva se puede desviar a la derecha o a la izquierda. Y a la derecha se desvía cuando hay una acidemia, aumento de hidrogenión que va a causar ¿qué? Una acidemia. ¿Qué es la acidemia? Disminución del pH por debajo de 7.4. ¿Ok? O cuando esta sustancia, que a ver quién me ayuda, me olvidé. ¿Cómo se llama la 2,3-difosfoglicerato? Ya me acordé. La 2,3-difosfoglicerato está aumentada. Y esta 2,3-difosfoglicerato es el que va a permitir que la captación del oxígeno. Si esta está aumentada, la curva de disociación va a estar a la derecha. Aumento de temperatura por encima de 36.7 también va a estar aumentada. Y si la presión arterial de CO2 está por encima de 45 milímetros de mercurio, la curva de disociación está hacia la derecha. Pregunta, si la curva de disociación, que es acidemia, que es aumento de temperatura, ¿cómo está la afinidad por el oxígeno? ¿Aumentado o disminuido? Eso seguro ha sido examen, pregunta examen. Está disminuido. Muy bien, muy bien. Toda acidemia, solo quiero que recuerden algo bien fácil. Toda acidemia, todo pH por debajo de 7.4, la captación o la presión de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina está disminuida. Por eso es que la causa de muerte de muchos pacientes es acidemia. Puede venir por sepsis, por una peritonitis, por un tumor de útero, de mama, no sé, cualquier patología. La causa de muerte, el 98% es acidemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, pues no hay una buena captación de oxígeno por la hemoglobina, así hipoxia y fallece el paciente, ¿ok? Y cuando la curva está a la izquierda es todo lo al revés, ¿sí? Y a esos ya lo saben. Un poquito voy a correr porque yo tengo que terminar, como le dije, no sé si te dije, César, pero a las 5, máximo 5:10, ¿ya? Y ahí está el glóbulo rojo, que tiene forma bicóncava, ¿ok? Aquí no se aprecia bien, parece que fuera esférica, no, es bicóncava. A ver, alumnos, una preguntita. ¿Por qué tiene la forma bicóncava? Por favor, ¿quién me puede decir? Levante la mano. Ya pasaron fisiohemato. ¿Por qué creen ya, no importa, si no se acuerdan, ¿por qué creen que es bicóncava? ¿Y por qué no es redondo, no? Si ustedes dicen, Para el a ver, dime. para el transporte de Para poder oxígeno. pasar a través de los capilares más pequeños. Muy bien, Maricielo. Para poder transportar, ¿no? Como me has dicho, para poder transportar sustancias más pequeñas, está bien. Tu compañero también me estaba diciendo algo. ¿Qué me dijiste? Para el transporte de oxígeno, pero Para el transporte de oxígeno. Sí, no, esa es su función. ¿Por qué creen que es bicóncavo? ¿Y por qué acepto lo que ha dicho Maricielo en parte? Porque si ustedes ven aquí este dibujito adrede, este disco bicóncavo va a una determinada velocidad, a una determinada tensión superficial, y entonces, ¿por qué es bicóncavo? Porque va a permitir enlazar la mayor cantidad de oxígeno que pueda. Porque va a ir a una velocidad que corresponde a través de esta forma bicóncava, a diferencia de que es esférica, hay mayor diámetro y no permite una buena circulación, ¿no? Entonces, por eso es la forma bicóncava. Dios es tan grande que la naturaleza tan sabia que ha hecho que nuestros glóbulos rojos tengan esta forma de bicóncava para poder transportar el oxígeno como se debe, ¿sí? Ahí está. Tiene un diámetro de 2 micrómetros, ¿no? De longitud y a nivel de diámetros lateral de 7.5 micrómetros.
¿Qué más vamos a hablar de este MATI, alumnos? Y sí es importante porque es parte de no sé si ustedes dentro del laboratorio realizan qué pasa con la hemoglobina en una sustancia hipertónica, hipotónica. ¿Han hecho ese laboratorio? No sé, si han puesto glóbulos rojos, o sea, su sangrecita en sustancias hipertónicas, hipotónicas en el laboratorio. ¿Han hecho eso? Permeabilidad de membrana en hemato. ¿No han hecho ese laboratorio? No, no. No me contesten. A ver. No, Ah, ok. no, Ya, ya. Entonces, esa práctica es bien bonita para ver la permeabilidad de membrana del eritrocito, ¿no? Sacamos sangre al alumno y le ponemos en solución hipotónica, en solución hipertónica, en solución isotónica. ¿Qué es solución isotónica? Isotónica es igual plasma y diré igual soluto, igual líquido, ¿sí? Hipotónica, hipo, mayor cantidad de agua. Hipertónica, mayor cantidad de soluto, mayor sal. ¿Y por qué les comento? Porque miren lo bello que es nuestra membrana del hematí. Estos son componentes de la membrana. ¿Por qué estamos vivos todos? ¿Por qué estamos bien a pesar de tantas cosas que nos suceden, tantas patologías, tantas cosas que comemos que nos hacen daño, no hacemos ejercicio, tantas cosas? Nuestra membrana del eritrocito sigue siendo bello y nos mantiene con vida y oxigenando, porque está compuesto por muchos receptores y proteínas importantes. Una de ellas, ¿cuál es? ¿No? La espectrina. La espectrina que permite enlazar esta espectrina, estos receptores que son la anquirinina o anquirina con la glucofirina C. ¿Sí? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene, ¿sí? Estas glucoproteínas. La membrana del eritrocito está conformada por espectrinas, por glucoferina C, por este receptor llamada banda 4, por estos receptores llamada banda C. Todo esto que estoy hablando es lo que conforma la membrana eritrocitaria y hace que no se rompa con facilidad ante cualquier solución. Pero sí, mire, aquí también sigue, creo, para que vean más, miren cómo está conformada la membrana, por eso es que no se rompe este globulito, por eso que todos estamos, a pesar de tanta patología, ¿no? Está conformado, como vuelvo a repetir, por los dímeros de la banda 3, está conformado por espectrina, ¿sí? Por tropomiosina, ¿no? La glucofurina C, que es el receptor que hace el anclaje, la espectrina, ¿sí? Que está aquí conformado por cadenas alfa, beta, o bandas A o bandas beta, ¿no? Que van a cadenas A, alfa y beta, la espectrina, ¿no? Y hace que sea resistente ante cualquier sustancia. ¿Saben en qué momento se rompe? En sustancias hipertónicas o en sustancias hipotónicas. Se rompe sobre todo cuando estamos colocando en sustancias hipotónicas. ¿En qué son sustancias hipotónicas? Aquellos que tienen mayor cantidad de agua. Si yo ahorita coloco dextrosa al 10% a la avena a un paciente a chorro, ¿qué va a producir eso? Va a producir realmente se hincha el glóbulo rojo porque va a permitir la permeabilidad para el agua, finalmente se produce hemólisis, produciendo destrucción del glóbulo rojo. ¿Ok? A ver, y aquí está, pues, ¿no? Solución hipertónica, si tiene mayor cantidad. Primero voy a hablar de isotónico. Ahorita todos nuestros glóbulos rojos están sobrenadando en el plasma, que es una concentración isotónica, igual soluto, igual agua. Por eso están enteritos. Pero si yo le pongo cantidad de agua, se hinchan y finalmente se rompe produciendo una hemólisis. Pero si yo le pongo una solución hipertónica, bastante sal aquí como en la playa que a veces salimos arrugados nuestros dedos, ¿no? Pero si yo le pongo a la avena una solución hipertónica, cloruro de sodio pues al 2%, ¿qué va a pasar? Comienza a deshidratar nuestro glóbulo rojo y el paciente pues se complica y hasta puede fallecer, ¿no? Miren ustedes, ahí está nuevamente una solución hipertónica, nuestro glóbulo rojo se deshidrata, se crena, así se llama crenación,
En una solución isotónica está normal, enterito, y en una solución hipotónica se hincha y se rompe, ¿no? Sino que esto lo traigo a colación porque es una práctica muy bonita que nosotros hacemos en el laboratorio. Bien, ¿alguna pregunta ahí, por favor? No, doctora. Ok. Pasamos rápidamente a glóbulos blancos. Ya habíamos dicho que estos glóbulos blancos, su principal función es la defensa de nuestro organismo y está conformado por glóbulos blancos agranulocitos, formados por linfocitos y monocitos, y glóbulos blancos granulocitos formados por eosinófilo, basófilo y neutrófilo, cada una con su determinada función. Ahí, alumnos, ustedes tienen los valores normales en microlitros por litro, pero lo que me interesa más que sí se acuerden, porque lo que más usamos en los laboratorios es porcentaje, ¿ok? ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en sangre o la cantidad, también llamado glóbulos blancos? Lo normal, vuelvo a repetir, es que sea de 4.000 a 7.000 microlitros por litro, ¿ok? De leucocitos en sangre. Si ya encontramos, Guyton dice hasta 10, ¿ok? Pero si nosotros encontramos una leucocito por encima de 10.000 leucocitos en sangre por microlitro, se va a llamar leucocitosis. Y si encontramos por debajo de 4.000 leucocitos por litro, se va a llamar leucopenia. Leucocitosis, ¿en qué caso vemos? Se incrementa en cantidad cuando ingresa cualquier cuerpo extraño a nuestra sangre. Parásitos, bacterias, virus, hongos. Cualquier cuerpo extraño, ¿qué va a pasar? Nos están atacando, y entonces queda producción de glóbulos blancos, ¿no? Para destruir, pero eso quiere decir que dentro de nuestro proceso hay un proceso inflamatorio en nuestro tejido o un proceso infeccioso. ¿Y leucopenia en qué caso se ve? También hay enfermedades autoinmunes, enfermedades sanguíneas o tumores que van a producir, o anemia plástica que no produce la médula ósea, glóbulos blancos, y vamos a encontrar leucocitos por debajo de 4.000 leucocitos por campo. Y aquí están los valores de cada uno de ellos: neutrófilo con un rango de 70%, linfocitos que va de 20 a 45 con un rango de 30, eosinófilos que van en un rango de 1 a 6%, basófilos menos de 1 y monocitos. ¿Por qué sí se tienen que aprender los valores? Ya ustedes están en segundo año de facultad y sí se tienen que aprender los valores. Porque si yo tengo cantidad de neutrófilos, lo más probable es que esté invadiéndome bacterias. Si yo tengo aumento de linfocitos, lo más probable es que esté invadiéndome virus. Si yo tengo eosinófilos aumentados, y en el Perú tenemos bastante, son dos cosas: o parásitos o alergia. Alergia al polvo, alergia al pelo del perrito, alergia, o al alimento, ¿no? Y eso tenemos bastante. Basófilo y monocitos cuando hay procesos también infecciosos, y ya sea viral o bacteriano, ¿ok? Ya ahí están las clasificaciones de aumento o disminución, eso no es necesario, por favor, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de glóbulos blancos? Creo que están entendiendo bien, ¿ya? Y hay algo importante que no estoy entrando de lleno a hablarles, por ejemplo, de cada uno. Uy, cada uno es un capítulo, pero léanlo. Yo sé que ya pasaron hemato, pero en sus vacaciones léanlo, porque es importante. Ya les he dicho lo principal, en qué caso se aumenta estos glóbulos blancos, que nos dan la presunción diagnóstica inclusive. Bien. Otro tema que se trata mucho y que se habla bastante y que lo hacemos también en el laboratorio es el tiempo de sangría y tiempo de coagulación. Nosotros lo hacemos esto como protocolo a todos los pacientes que ingresan por consulta externa o por emergencia. El tiempo de sangría lo vamos a medir a través del número de plaquetas, y el tiempo de coagulación lo vamos a ver a través del tiempo de coagulación, que permite ver en cuánto tiempo actúan los factores de coagulación. ¿Ok? Y luego voy a hablarles un poco de hemostasia, cómo actúa esta parte. ¿Esto sí lo han hecho en laboratorio o tampoco lo han hecho? Tiempo de sangría, tiempo de coagulación. ¿No?
No, doctora. Ok, ya, pero entonces lo van a hacer ustedes, pero cuando yo hablo de laboratorio, algunos lo hacen, otros no, pero en los hospitales ustedes sí lo van a hacer, a todos los pacientes obligatoriamente. El tiempo de sangría me permite saber cómo están las plaquetas. Eso sí es necesario que lo anoten para su carrera médica. El tiempo de sangría me va a permitir ver cómo están mis plaquetas. Y el tiempo de coagulación me va a permitir ver cómo están mis factores de coagulación. Son tiempos que ustedes van a medir, porque son valores que se les da. Y hemostasia es la capacidad que tiene casualmente ese mecanismo por el cual interviene varios elementos para evitar el sangrado. Eso es hemostasia. Para hablar del tiempo de sangría, tenemos que hablar de plaquetas. Y sabemos que estas plaquetas llamadas también megacariocitos, que son prácticamente, que tienen ciertos filamentos, yo le digo filamentos, ramitas, no sé, ¿no? Que son fragmentos de megacariocitos cuyo valor va de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos, ¿ya? Pero este es el rango que ustedes van a ver y por eso lo he puesto normalmente en los exámenes cuando soliciten. Su rango normal va de 150.000 a 400.000, pero lo que más van a ver están en 220, 200 hasta 300.000. 400 a veces vemos. Esta plaqueta, miren cómo está estructurada. Y esto lo saqué de Google, porque en los libros no, bueno, de Google de un libro de hematología, por supuesto, ¿no? Porque no lo encontraba en fisio, pero me encantó porque las plaquetas alumnos tienen diferentes componentes que ahorita tal vez va a ser memoria para ustedes, pero que cada una de estos componentes cumple determinada función. Primero, su membrana plasmática, que está formada por glicoproteínas, factores de coagulación, factor plaquetario 3, ¿no? ¿Por qué es importante la membrana plasmática? Porque no se rompe con facilidad y porque va a cumplir una función importante apenas se rompa un vaso. El factor, esta membrana, de adherirse a la lesión, a la herida. ¿Se dan cuenta? Luego que vamos a tener es también un sistema canalicular abierto, formados también por glicoproteínas, proteínas plasmáticas y factores de coagulación, que ayudan ya no solamente a que la membrana se adhiera, sino que comience a activarse estas plaquetas. O sea, hay tres mecanismos importantes que hace la plaqueta: adhesión, activación y agregación plaquetaria. Estos tres componentes hacen que se forme un coágulo blanco para evitar el sangrado. Si ahorita yo me corto el dedo, como es un corte chiquitito, ¿no? Y me presiono un poquito, no, un minutito nomás, ya se forma mi trombo blanco, porque es un corte pequeñito, que me hinco con la aguja o me echo un cortecito con, no sé, pequeño. ¿Quién está actuando aquí? Mi membrana plasmática y mi sistema canicular y también mis gránulos que libera las plaquetas. ¿Ok? Porque está formando un trombo blanco. Va a haber también un sistema tubular denso, ¿no? Que tiene estas dos sustancias importantes. Una es vasodilatadora, que es la prostaglandina, y calcio, que es vasoconstrictora, para poder lograr casualmente la hemostasia. Los gránulos densos y los gránulos alfa ya actúan en la segunda fase llamada activación plaquetaria. Cuando se activan las plaquetas, a ver, mejor les voy a mostrar aquí un ratito. Aquí está. Quiero ver si lo tengo un ratito, ¿ya? Aquí está, ¿ve? Ya. Aquí nuevamente está la estructura de las plaquetas. Las plaquetas están conformadas por su membrana basal, por gránulos, por sistema canicular, y cada una de ellas tiene determinado componente que va a permitirnos la hemostasia, como es adhesión, activación, agregación y secreción. ¿Sí? Miren ustedes, ¿qué va a pasar? Que cuando estas plaquetas, su conformación, cada uno de estos factores
van a actuar, por ejemplo, los gránulos alfa, le decía yo, en el proceso de activación plaquetaria, porque tiene el factor de von Willebrand, la tromboposdina, fibrinógeno, factores plaquetarios 4, ¿no? La tromboposdina, factor 5, etcétera, etcétera. Comienzan a liberar con la finalidad de formar el trombo blanco, y estos gránulos van a permitir que se evite el sangrado si es una herida pequeña, ¿ok? Sabemos que las plaquetas no tienen núcleo, tienen un tiempo de vida de 10 días, de 10 a 12 días, ¿no? Y que su procedimiento de crecimiento, desarrollo se llama trombopoiesis, y que va de 150.000 a 300.000 hasta 400.000 plaquetas por mililitro cúbico. Y les decía que cuando está por debajo de 150.000 se va a denominar trombocitopenia o plaquetopenia. Si yo no tengo plaquetas por debajo de 150.000, se va a producir un sangrado, no se va a formar el trombo blanco. Y si tengo plaquetas por encima de 400.000, como llamado también trombocitosis, que va a ocasionar que se formen trombos, ¿no?, que obstruyan en la circulación sanguínea. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué hablamos de plaqueta? Porque va a formar un componente importantísima de la hemostasia cuando hay una lesión, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando hay una lesión? Cuando existe una lesión, lo primero que va a haber, una vasoconstricción refleja. ¿Qué quiere decir? Que dentro del vaso va a haber una vasoconstricción nerviosa, humoral y mecánica. Nerviosa porque se segrega adrenalina, noradrenalina, que son vasoconstrictores. El dolor que va a liberar, neurotransmisores del dolor, como sigue liberándose mayor cantidad de noradrenalina y adrenalina, que va a producir mayor vasoconstricción. ¿Qué otra cosa más se va a liberar en una vasoconstricción refleja? Muchas veces también van a actuar estos factores de von Willebrand que ayuda a que se disminuya el tamaño de la lesión. Después que se ha producido en el vaso la vasoconstricción refleja, viene la hemostasia primaria, llamada también fase plaquetaria, y es aquí donde comienza a actuar las plaquetas con estas sustancias, calcio, serotonina y adesindifosfato, ¿sí? La fase vascular nuevamente puede ser humoral, nervioso, mecánico. Se produce vasoconstricción, se reduce el tamaño del vaso y se evita el sangrado, liberándose todo esto, ¿no? Adrenalina, serotonina, endotelina. Luego viene la hemostasia primaria por liberación o fase plaquetaria, y que aquí vuelvo a señalar, ahí está la fase de adhesión plaquetaria, la fase de activación y la fase de agregación. Se rompió el vaso, se comienza a adherir las plaquetas a través del factor de von Willebrand, a través de la lesión tisular, liberación de la membrana basal, se comienza a haber cambios de forma de estas plaquetas y comienzan a adherirse al vaso roto, liberando también tromboxano A2 y adenosindifosfato. Luego viene el mismo vaso que va a pasar, va a permitir que finalmente cuando se agrega, cuando se adhiere, diré, va a permitir que los canales, ¿se acuerdan? Los canales plaquetarios se liberen gránulos, y dentro de esos gránulos vamos a encontrar pues cantidad de enzimas y sustancias glucoproteicas que van a hacer que las plaquetas comiencen a formar como un trombo, comiencen a adherirse y luego activarse, y es como si llamaran entre receptores, ¿sí? Para formar un trombo blanco a través de los gránulos plaquetarios. Miren aquí, adhesión, se comienza tromboxano A2, factor de von Willebrand. Finalmente en la activación comienza a salir los gránulos alfa, los gránulos densos con todas las sustancias que hemos visto, y finalmente la agregación formando el trombo blanco. Pero si yo a este coagulito lo muevo, vuelve a sangrar porque se ha formado un trombo blanco. Y entonces ya hablamos de la tercera fase, ¿sí?, de la hemostasia, que es la fase secundaria, llamada también la fase de coagulación. Y en la fase de coagulación, ¿quiénes intervienen? Alumnos,
intervienen los factores de coagulación. Nuevamente aquí están cómo se va activando y agregando a través de estos gránulos alfa y gránulos densos, ¿no? Seguro que le han preguntado en el examen, me hubiera dado mucha pena que me hubiera gustado. Miren la cantidad de sustancias que liberan para poder formar el trombo blanco, ¿no? El factor de von Willebrand, la tromboglobulina, factor de crecimiento, serotonina, epinefrina, etc. ¿No? Entonces, primero hablamos de lesión vascular, vasoconstricción, factor plaquetario, luego viene la coagulación y finalmente la fibrinólisis. En los factores de coagulación, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? Los factores de coagulación desde el 1 hasta el 14. Siempre hablamos de factor 1, factor 2, factor 3, pero ustedes sí tienen que saber los nombres. Solo quiero que recuerden 4 nombres importantes, de los 13 o 14 que son, ¿ok? La 1 que es el fibrinógeno, la 4 que es el calcio, ¿sí? La 8 porque tenemos muchos pacientes de síndrome hemofílico, ese factor antihemofílico, ¿sí? Y la 10 que es la que va a permitir finalmente formar la vía común, ¿ya? Porque tenemos la cascada de coagulación, ¿sí? Cascada vía extrínseca, vía intrínseca, y cada una de ellas, la vía extrínseca, estos factores van a actuar fuera del vaso. ¿Cuáles son los factores que van a actuar fuera del vaso? El factor 3, factor tisular, activa al factor 7 activado, ¿sí? Factor 7 se va a convertir en 7 activado para actuar en la conversión del factor 10, llamado también factor de Stuart, a factor 10 activado. Y hasta aquí llegamos, ¿está bien? Porque luego viene la vía común. Y la vía común va a permitir que este factor 10 activado convierta la protrombina a trombina. Gracias al factor 5 y calcio, se forma la trombina y la trombina permite la conversión de fibrinógeno a fibrina, formando el coágulo o el trombo rojo. Yo sé que ahorita ustedes me están escuchando y se está haciendo todo un dilema, pero solo quiero que recuerden que existe, para parar el sangrado ante cualquier hemorragia, va a haber primero una vasoconstricción, ya sea humoral, mecánica, nerviosa. ¿Ok? Luego viene la fase plaquetaria, donde actúan las plaquetas adhiriéndose, activándose y agregándose. Y luego viene la fase de coagulación a través de su vía extrínseca fuera del vaso, vía intrínseca dentro del vaso. Y lo único que quiero que recuerden es la vía común final. Y todos, tanto la extrínseca como la intrínseca, llega a ¿dónde? El factor 10. Y de factor 10 activado va a permitir la conversión de protombina a trombina gracias al calcio, gracias al factor 5 y a los fosfolípidos y al activador de protrombina. Y finalmente esta trombina permite la conversión de fibrinógeno a fibrina, produciendo la estabilización o la red, el famoso coágulo. ¿Ok? Cuando ya se coaguló, ya no hay sangrado y evita la hemorragia. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante, alumnos, porque gracias a estos factores nos permiten salvar la vida y que el paciente que está con una hemorragia llegue a una emergencia. Hace poco hubo un accidente y una niñita de 8 años, aquí a Matucana, que está como a 600, 500 kilómetros de Lima, 5 de la mañana se cae el ómnibus, mueren casi todos, la policía la encuentra a esta niñita en el río a 1000 metros y prácticamente con la pierna cercenada, sostenida por una piel, nada más, la pierna derechita sostenida por una piel. Todo necrosado esto, pero viva, inconsciente pero viva. Llegó a las 10 de esa zona a mi instituto con 6 de hemoglobina, inconsciente, pero no sangraba la pierna. ¿Por qué ella no sangraba? Porque había actuado los factores de coagulación, las plaquetas, que permitieron que llegue con vida, pero si esta criatura no la encontraban, por supuesto que se iba a morir, ¿no? Desangrada. Y nos permitió esas 3, 4 horas que llegara, inmediatamente transfundirle sangre, definitivamente entradas a las operaciones para hacer la verdadera hemostasia y evitar que siga esa pierna. Tuvimos que amputarla porque definitivamente ya no había nada que
que me llevó 5 horas, pero se coaguló. Pero si imagínense en una corrida de toro, el toro casi siempre, yo no sé, pero le encanta cornear al torero en la femoral, en la arteria. La arteria lleva mucha presión, solo me da media hora de tiempo para salvarle la vida, si se perfora. O si se perfora la carótida, o se corta la carótida, ¿sí? ¿No? La hora de las armas blancas, la bala, me da máximo 7, 8 minutos para que llegue y salvarle la vida. A diferencia de la radial, pues, ¿no? La radial que es frecuente que se corten, ¿no? Las venas, mucho suicidio está habiendo por la salud mental, pero cuando la radial pues lleva poca presión, se desangra sí, pero puede estar 10, 12 horas sangrando y podemos salvarle la vida. Pero si se rompe la aorta, alumnos, ni 2 minutos me da, ni 2 minutos me da, ¿no? O la cerebral, por eso los heridos de bala en el cerebro se llevan la meninge o la cerebral, ustedes que han llevado anatomía, se desangra. Ahí ya actúa siquiera por esos 2 minutitos o 3, todo lo que estamos hablando de cascada de coagulación. Después que se coaguló, viene la etapa de fibrinolisis, ya está la cicatriz, o sea, la costrita, y vamos a tener al plasminógeno que va a producir plasmina, que se encarga de degradar a la fibrina, y ya se cicatriza la herida y se evitó el sangrado, ¿ya? Entonces estos son los mecanismos de la hemostasia, vasoconstricción, hay espasmo vascular, actúa la fase plaquetaria, la fase de coagulación y luego ya viene la fibrinolisis. Estos son síntomas de hemorragia, de anemia leve a moderada, ¿no? Palidez, cansancio, se desmaya, todo un estado de shock. Bien, a ver. ¿Alguna pregunta, alumnos? Bien, yo me voy a poner de acuerdo con César para poderles dictar renal, pero lo más probable es que sea este sábado también, de 9 a 10:30 o de 9 a 11. Pero César, confírmame por favor, o ¿cómo se llama el alumno? ¿Me has puesto tu teléfono? Todashi, voy a anotar tu teléfono. ¿Alguna pregunta? Voy a anotar, Todashi, por Sí, favor, doctora, ahí le yo puse. ahorita te voy a llamar, Todashi, para que me grabes. Ahorita te llamo, ahorita. Doctora, Grábame. por favor, solamente envíeme un mensaje porque recién estoy yendo a ver un celular. Ah, ya. Mira, Todashi, no te preocupes. ¿Qué te parece? Ya, yo te mando un mensaje, pero siempre César que sea nuestra conexión, entonces. Ya ¿Ya? está bien, no hay problema. ¿Ya? Y también te voy a escribir. Lo que yo necesito, Todashi, es que hables con tu promoción y me digas, por ejemplo, ahorita están en renal, y voy a ver si el sábado, o sea, si ustedes me confirman, no vaya a ser que se cruce con algo a las 9, ya me dicen, pues, por favor, ¿ya? Ya está bien, doctora. Para dictarles renal. Bien, alumnos, ¿alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Doctora, Sí, dime, te escucho. doctora, disculpe, ¿me podría pasar las diapositivas de la clase pasada y de esta clase? Porque no me las envió, revisé mi correo, pero No, la clase no. pasada sí te pasé, el PPT, a tu correo. En mi correo, porque acabo de Sí. volver a revisar, porque creí que quizás se me había pasado, pero no encuentro las PPT. Mándame nuevamente tu correo, César, mándame nuevamente tu correo. Ya, No sé está bien, si doctora. lo he escrito bien, ¿ya? Ya, está bien, doctora. Bien, alumnos. Ah, aquí me contestó Roque Guevara, ¿no? El aparato yuxtaglomerular produce la hormona eritropoyetina. Muy bien. Bien, alumnos, entonces nos estamos viendo el otro sábado, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias.